del Ícabo, por J. K. Rowling. Parte 5, capítulos del 41 al 50. Capítulo 41. El plan de la señora Beamish. Madre, dijo Bert. La señora Beamish, sentada en la mesa de la cocina, zurcía un suéter de su hijo, y de vez en cuando se detenía a enjugarse las lágrimas. El asalto del Ícabo a la casa de su vecina había despertado en su memoria recuerdos terribles de la muerte del comandante Beamish, y acababa de acordarse del momento en que había besado su mano fría y sin vida en el salón azul del palacio, mientras el resto de su cadáver permanecía oculto bajo la bandera de cornucopia. «Mira», siguió Bert, con un tono de voz extraño, mientras le tendía el diminuto pie de madera con garras que había encontrado debajo de su cama. Ella lo tomó, y tras acomodarse los lentes que solía ponerse para coser a la luz de una vela, lo examinó. Es un trocito de aquel juguetito que tenías, dijo, de tu hija. Pero no terminó la frase. Mirando aquel trocito de madera, le vinieron a la memoria las monstruosas pisadas que Bert y ella habían visto ese mismo día alrededor de la casa de la desaparecida ancianita. Aunque las huellas correspondían a un pie muchísimo más grande, su forma era idéntica a la del que ahora tenía en las manos, igual que el ángulo que formaban los dedos, las escamas y las largas garras. Durante unos momentos, mientras hacía girar el piececito de madera con los dedos temblorosos, lo único que se oyó fue el chisporroteo de la llama de la vela. Se diría que una puerta se hubiera abierto de par en par en su cabeza, una puerta que ella había mantenido cerrada y atrancada durante mucho tiempo. Desde la muerte de su esposo se había negado a abrigar la más mínima duda, la más leve sospecha respecto del Ícabo. Le era leal al rey, confiaba en Lord Spittleworth y creía que quienes negaban la existencia del monstruo eran unos traidores. Pero, de pronto, los incómodos pensamientos que había intentado bloquear entraban a raudales. Se acordó de que había repetido a la señora de la cocina las desleales opiniones del señor Dovedale sobre el Ícabo, y de que, al darse la vuelta, había descubierto a Cankerby escuchando hurtadillas en un rincón oscuro. Se acordó de que Dovedale y su hijita habían desaparecido muy poco después. Se acordó de la niña a la que habían visto saltar la cuerda con un vestido de Daisy, y del viene y va que, según ella, le había regalado a su hermano el mismo día. Pensó en su primo Harold, que pasaba hambre, y en la inexplicable ausencia del correo procedente del norte, que ella y sus vecinos habían detectado ya hacía unos meses. Pensó también en la repentina desaparición de Lady Slanda, que tenía tanta gente integrada. Todos esos detalles y un centenar de extraños sucesos más se combinaron en su mente mientras contemplaba el piececito de madera, y compusieron un boceto aún más monstruoso y atemorizante que el propio Ícabo. Se preguntó qué le había pasado realmente a su esposo en aquel pantanal. ¿Por qué no le habían permitido mirar debajo de la bandera que cubría su cadáver? Se le ocurrieron de golpe una serie de posibilidades espantosas, y cuando levantó la cabeza, vio sus sospechas reflejadas en la cara de Bert. «Estoy segura de que el rey no lo sabe», dijo en voz muy bajita a su hijo. «No puede ser. Es un buen hombre». Aunque todo lo demás en lo que ella creía hubiera demostrado ser falso, la señora Beamish se resistía a desconfiar de la bondad del rey Fred, el intrépido, que siempre se había portado bien con ella y con su hijo. Puso a un lado el suéter a medio zurcir y se levantó apretando con el puño el piececito de madera. «Voy a ver al rey», declaró con un gesto de determinación que Bert jamás había visto en su cara. «¿Ahora?», preguntó él, porque ya había oscurecido. «Ha de ser esta misma noche, porque cabe la posibilidad de que ninguno de los dos lores esté con él», contestó la señora Beamish. «Me recibirá. Siempre le he caído bien». «Iré contigo»,
pidió Bert, de pronto, y lo había asaltado un presentimiento. No, respondió su madre. Se acercó a él, le puso una mano en el hombro y le habló mirándole a los ojos. Escúchame bien, Bert. Si dentro de 1 hora no he vuelto del palacio, quiero que te marches de Chocksville. Ve a Jeroboam, busca al primo Harold y cuéntaselo todo. Pero, repuso Bert asustado, prométeme que si no he vuelto dentro de 1 hora, te marcharás, insistió ella con vehemencia. Te lo prometo, replicó él. Pero el mismo chico que momentos antes había fantaseado con morir como un héroe, sin importarle el sufrimiento de su madre, de pronto estaba aterrado. ¡Oh, madre! Ella lo abrazó brevemente. Eres un chico listo. No olvides nunca que eres el hijo de un soldado y de la repostera personal del rey. Se dirigió presurosa a la puerta y se puso los zapatos. Luego, tras lanzarle a Bert una última sonrisa, salió a la oscuridad de la noche. Capítulo 42. Detrás de la cortina. La señora Beamish cruzó el patio y entró en las cocinas del palacio, que a esa hora ya estaban vacías y a oscuras. Caminaba de puntitas e iba asomándose en las esquinas porque sabía cuánto le gustaba esconderse a Cankerby. Con mucha cautela se dirigió a los aposentos del rey. Llevaba el pequeño pie de madera en la mano y lo apretaba tan fuerte que las afiladas garras se le clavaban en la palma. Por fin llegó al pasillo con alfombra roja que conducía a los aposentos de Fred, y oyó risas al otro lado de la puerta. Dedujo, y no se equivocaba, que el rey todavía no estaba al corriente del ataque de Lycabog en las afueras de Chocksville, porque estaba segura de que, de haberlo sabido, él no se reiría. Sin embargo, no cabía duda de que había alguien con él, y ella quería que hablaran a solas. Esperó en el pasillo preguntándose qué podía hacer, y de pronto se abrió la puerta. La señora Beamish reprimió un grito y corrió a esconderse detrás de una larga cortina de terciopelo, y procuró, por todos los medios, que dejara de oscilar. Los dos lores reían y bromeaban con el rey, de quien se estaban despidiendo. ¡Oh, qué buen chiste, majestad! ¡Oh, creo que me ha reventado las costuras de los bombachos! ¡Oh, oh, 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 oh! Dijo Flapún, riendo a carcajadas. Tendríamos que cambiarle el nombre y llamarlo Fred el Gracioso, majestad, agregó Spittleworth entre risitas ahogadas. La señora Beamish contuvo la respiración e intentó meter la barriga. Oyó cerrarse la puerta y los dos lores pararon de reír al instante. Oh, tonto de pacotilla, susurró Flapún. He conocido quesos frescos de Corsburg más inteligentes que él, murmuró Spittleworth. Oh, ¿no puedes ocuparte tú de entretenerlo mañana?, refunfuñó su amigo. Estaré con los recaudadores de impuestos hasta las 3. Pero sí... De repente se quedaron callados y dejaron de oírse sus pasos. La señora Beamish seguía con los ojos cerrados, sin respirar, y rezaba para que no se hubieran fijado en el bulto detrás de la cortina. En fin, buenas noches, Spittleworth, dijo uno. Que duermas bien, Flapún. Buen trabajo el día de hoy, dijo el otro. Muy despacio, aunque con el corazón latiéndole a toda velocidad, la señora Beamish soltó el aire. No pasaba nada. Los dos lores iban a acostarse, pero seguía sin oírlos andar. De pronto, tan bruscamente que no tuvo tiempo de volver a llenar los pulmones, sintió que apartaban la cocina. Flapún se apresuró a taparle la boca con una de sus manotas,
mientras Spiritward la agarraba por las muñecas. Entre los dos la sacaron de su escondite y se la llevaron por la primera escalera que encontraron. Pese a que forcejeaba e intentaba gritar, no conseguía filtrar el menor sonido a través de los gruesos dedos de Flapoon ni de soltarse de Spiritward. Al final la metieron al Salón Azul, el mismo donde la pobre había besado la mano de su difunto esposo. «No grite, o el rey necesitará una nueva repostera», le advirtió Lord Spiritward, y sacó una daga que se había acostumbrado a llevar siempre encima e incluso dentro del palacio. Le hizo una señal a su amigo para que la soltara y ella suspiró muy hondo porque estaba a punto de desmayarse. ¿Acaso creía que semejante bultote detrás de la cortina pasaría desapercibido? Preguntó Spiritward con desprecio. ¿Se puede saber qué hacía allí, escondida, tan cerca de los aposentos del rey, pasada la hora de cerrar las cocinas? La señora Beamish habría podido inventarse cualquier mentira. Desde luego, habría podido decir que había ido a preguntarle al rey qué pasteles quería que le preparara al día siguiente, pero sabía que no se lo creerían. Así que decidió abrir la mano con que aferraba el pie del Ícabo y mostrárselo. «Sé lo que están haciendo». Los dos lores se acercaron un poco más y vieron que, en la palma, sostenía una réplica perfecta y diminuta de los enormes pies que estaban empleando los pisoteadores. Se miraron y luego se volvieron a un tiempo hacia ella que, al ver la expresión de su rostro, solo pudieron pensar: «¡Corre, Bert! ¡Corre!». Capítulo 43. Bert y el centinela. La vela que estaba encima de la mesa al lado de Bert se consumía poco a poco mientras él observaba el lento avance del minutero por la esfera del reloj, y se repetía una y otra vez que su madre no tardaría en volver, que en cualquier momento entraría por la puerta, tomaría el suéter a medio zurcir como si nunca hubiera interrumpido esa tarea y le contaría cómo había ido su encuentro con el rey. Entonces tuvo la impresión de que el minutero se aceleraba cuando él habría hecho cualquier cosa para retrasarlo. Faltaban 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Se levantó, fue hasta la ventana y miró uno y al otro lado de la calle oscura. Ni rastro de su madre. Un momento, le dio un vuelco el corazón. Había visto movimiento en la esquina. Durante unos esperanzadores segundos no tuvo ninguna duda de que su madre estaba a punto de aparecer bajo la luz de la luna y sonreír al verlo en la ventana con gesto de angustia. Pero enseguida se le cayó el alma a los pies. No era su madre quien se acercaba, sino el comandante Roach, acompañado de 4 corpulentos miembros de la Brigada de Defensa contra el Ícabo, todos provistos de antorchas. Bert se apartó de la ventana, agarró el suéter que estaba encima de la mesa y corrió a su dormitorio. Allí tomó sus zapatos y la medalla de su padre, abrió la ventana y saltó fuera y cerró sin hacer ruido. Ya en el huerto, oyó a Roach aporrear la puerta principal y con una voz ronca decía: «Voy a ver si está abierta la puerta de atrás». Se tumbó detrás de una hilera de betabeles y se echó tierra por encima del pelo rubio y permaneció inmóvil en la oscuridad. Pese a tener los ojos cerrados, percibía luces que parpadeaban. Un soldado sostenía su antorcha en lo alto para impedirle huir por los jardines vecinos, pero no reparó en el bulto. Él, disimulado bajo las hojas de los betabeles, que proyectaban sombras alargadas y oscilantes. «Por aquí no se ha ido», gritó su perseguidor. Se oyó un fuerte ruido y comprendió que Roach acababa de forzar la puerta principal.
Los soldados empezaron a abrir armarios y cajones, pero él se quedó en el suelo, completamente quieto, porque a través de los párpados todavía podía percibir la luz de la antorcha. ¿Y si se ha alargado antes de que su madre fuera al palacio?, dijo una voz. De todas maneras tenemos que encontrarlo, gruñó el comandante Roach. Es el hijo de la primera víctima del Ichabod. Si empieza a contarle a todo el mundo que el monstruo es una patraña, la gente le creerá. Sepárense y busquen bien. No puede andar lejos. Y si lo atrapan, continuó, mientras las fuertes pisadas de sus hombres resonaban por el suelo de madera de la casa de los Beamish, mátenlo. Después ya nos inventaremos alguna historia. Bert continuó inmóvil en el suelo mientras los soldados iban y venían por la calle. De repente algo le dijo: ¡Ahora, muévete! Se colgó del cuello la medalla de su padre y se puso el suéter a medio zurcir. Agarró los zapatos y reptó hasta llegar a la valla de la casa del vecino. Una vez allí, escarbó un túnel para pasar por debajo al otro lado y luego continuó arrastrándose hasta llegar a la calzada. No dejaba de oír a los soldados aporreando puertas, exigiendo entrar a registrar las casas y preguntar a la gente si habían visto a Bert. Beamish, el hijo de la repostera personal del rey, oyó que lo calificaban de peligroso traidor. Tomó un puñado de tierra y se embadurnó la cara. Se puso en pie y, encorvado, corrió hasta un portal oscuro del otro lado de la calle. Un soldado pasó corriendo, pero él se había ensuciado tanto que se camufló a la perfección contra la puerta y pasó desapercibido. Cuando el militar se alejó, avanzó de portal en portal con los zapatos en la mano, ocultándose en huecos oscuros y acercándose poco a poco a la puerta de la ciudad dentro de la ciudad. Pero cuando ya casi había llegado, descubrió a un centinela montando guardia y, cuando todavía no había decidido qué iba a hacer, vio acercarse a Roach y a otro militar. Tuvo que esconderse detrás de la estatua del rey Richard el Honrado. ¿Has visto a Bert Beamish?, le gritó el comandante Roach al centinela, un hombre mayor de barba hirsuta y gris. ¿El hijo de la repostera?, preguntó el centinela. Entonces Roach lo agarró por la pechera del uniforme y lo zarandeó como un terrier zarandea a un conejo. Pues claro, el hijo de la repostera. ¿Lo has dejado salir por esa puerta? Habla. No, por aquí no ha pasado, le aseguró. Pero, ¿qué ha hecho ese chico para que lo persigan? Es un traidor, y yo mismo lo ejecutaré, y a cualquiera que le preste ayuda. ¿Entendido?, gruñó Roach. Entendido, respondió el centinela. Roach lo soltó y se marchó con el soldado, y sus antorchas proyectaron ondulantes manchas de luz por las paredes hasta que la oscuridad volvió a tragárselos. Bert vio al viejo alejarse con el uniforme y negar con la cabeza. Titubeó un instante, pero luego, pese a saber que aquello podía costarle la vida, salió de su escondite. Se había camuflado tan bien, embadurnándose de tierra, que el centinela no se dio cuenta de que había alguien a su lado hasta que vio el blanco de los ojos de Bert bajo la luz de la luna. Y entonces ahogó un grito de terror. «Por favor, no me delates, te lo suplico», dijo Bert en voz baja. «Necesito salir». Debajo del suéter sacó la maciza medalla de plata de su padre, le sacudió la tierra que se había adherido y se la enseñó al viejo. «Te doy esto si me dejas pasar y no le dices a nadie que me has visto. Es plata auténtica y no soy ningún traidor», aseguró. «Te juro que jamás he traicionado a nadie». El centinela se quedó un momento mirando a aquel chico cubierto de tierra de pies a cabeza y respondió: «Guárdate tu medalla, hijo», y abrió la puerta lo suficiente para que el chico pudiera colarse. «Gracias»,
Ve por caminos secundarios y no te fíes de nadie, le aconsejó el centinela. Hey chico, buena suerte. Capítulo 44. La señora Beamish contraataca. Al mismo tiempo que Bert salía por la puerta de la ciudad dentro de la ciudad, Spilworth y Flapoon metían a su madre a empujones en una celda en la mazmorra. En otra celda, un hombre de voz aguda y cascada cantaba el himno nacional al compás de unos golpes de martillo. ¡Silencio!, gritó Spilworth, volviéndose hacia la pared medianera. El hombre dejó de cantar, pero preguntó: «Milord, cuando termine este pie, milord, ¿me dejará salir a ver a mi hija?» Sí, verá a su hija», contestó el lord mientras ponía los ojos en blanco. «Y ahora cállese, porque quiero hablar con su vecina». Se volvió hacia la señora Beamish, pero fue ella quien tomó la iniciativa. «De acuerdo, milord», dijo, «pero yo también quiero decirle un par de cosas». Spilworth y Flapoon se quedaron mirando a aquella mujer bajita y rechoncha. Nunca habían llevado a la mazmorra a nadie tan orgulloso ni que se mostrara tan indiferente al hecho de encontrarse preso en aquel lugar húmedo y frío. Spilworth se acosó de Lady Islanda, que seguía encerrada en su habitación, decidida a no casarse con él. Jamás se le había pasado por la cabeza que una cocinera podría mostrarse tan arrogante como una dama de la corte. «En primer lugar», dijo la señora Beamish, «si me mata, el rey lo sabrá. Se dará cuenta enseguida de que los pasteles no los estoy haciendo yo. Los conoce a la perfección y notará la diferencia». «Eso es cierto», admitió Spilworth con una sonrisa cruel en los labios. «Sin embargo, como creerá que la ha matado el Ichabod, no tendrá remedio que acostumbrarse a que sus pasteles saben un poco distinto. ¿No le parece?» «Mi casa está justo al lado de los muros del palacio», replicó ella. «Será imposible fingir un ataque del Ichabod sin despertar a un centenar de testigos». «Eso tiene fácil remedio», dijo el malvado lord. «Diremos que tuvo usted la disparatada idea de dar un paseo nocturno por las orillas del Fluma, donde el Ichabod había bajado a beber». «Sí, eso podría ser una solución», aceptó ella improvisando a medida que hablaba, «sobre todo si yo no hubiera dejado instrucciones de lo que hay que hacer si salta la noticia de que me ha matado el Ichabod». «¿De qué instrucciones habla y a quién se las ha dejado?», exigió saber el lord. «A su hijo, supongo», dijo Spilworth. «Pero pronto lo atraparemos. Toma nota, Flapoon. No podemos matar a la cocinera hasta que hayamos terminado con su hijo». Mientras tanto, continuó la señora Beamish fingiendo que no se había estremecido con solo pensar que Bert pudiera caer en manos de esos hombres. «Ya puede ir equipando esta celda adecuadamente como mi cocina y traer todos mis utensilios para que pueda seguir haciéndole pasteles al rey». «Sí, ¿por qué no?», caviló Spilworth. «A todos nos encantan sus pasteles, señora. Puede seguir cocinando para el rey hasta que capturemos a su hijo». «Estupendo», repuso ella, «pero voy a necesitar ayuda. Propongo que se me permita entrenar a algunos de mis compañeros de encierro. Necesito que al menos puedan batirme las claras y engrasar las bandejas. Pero para eso tendrá que alimentar a esos pobres infelices poco mejor. Cuando me traían aquí, me he fijado que algunos parecen esqueletos. Si están hambrientos, se comerán mis ingredientes, y eso no lo puedo permitir». Por último, concluyó recorriendo la celda con la mirada, «si quiero hacer pasteles de calidad que exige el rey, voy a necesitar una cama cómoda
y mantas limpias para dormir como es debido. Falta muy poco para su cumpleaños y debe estar esperando a que le prepare algo muy especial. Spittleworth escudriñó brevemente el rostro de la cautiva más insolente con la que jamás había tenido que lidiar y replicó: ¿No la asusta, señora, pensar que su hijo y usted pronto estarán muertos? Bah, contestó ella encogiéndose de hombros. Si algo se aprende en la escuela de la cocina es que las cosas pueden quemarse o salir mal, y yo siempre recomiendo lo mismo. Arremángate y vuelve a empezar. De nada sirve lamentarse de lo que ya no tiene remedio. Como a Spittleworth no se le ocurría qué responder, hizo una seña a Flapón, y ambos salieron de allí cerrando la reja con gran estrépito. En cuanto se marcharon, la señora Beamish dejó de fingir que era muy valiente y se desplomó en el duro camastro que era todo el mobiliario de aquella miserable celda. Temblaba como una hoja y por un instante temió sufrir un ataque de nervios. Pero una mujer no llega a alcanzar un cargo tan importante en las cocinas de un rey y en una ciudad famosa por contar con los mejores reposteros del mundo si no es capaz de dominar sus emociones. Respiró hondo y procuró serenarse. Entonces oyó que el hombre de voz aguda de la celda contigua volvió a entonar el himno nacional y pegó la oreja a la pared. Aguzó el oído y buscó el sitio donde el sonido se filtraba en su celda hasta que descubrió una grieta en el techo. Se subió al camastro y le dijo en voz baja: ¿Dan? ¿Dan Dovetail? Sé que eres tú. Soy Bertha Beamish. Pero el hombre de voz cascada siguió cantando como si no la oyera. Ella volvió a sentarse en el camastro, se abrazó del torso, cerró los ojos y rezó con toda la fuerza de su dolorido corazón para que donde quiera que estuviera, su hijo Bert estuviera a salvo. Capítulo 45. Bert en Jeroboam. Aunque no era consciente de que Lord Spittleworth había ordenado buscarlo por toda cornucopia, Bert siguió el consejo del centinela y tomó caminos secundarios. Nunca había estado en Jeroboam, que se hallaba bastante al norte, pero sabía que, si seguía el río Fluma, avanzaría en la dirección correcta. Con el pelo apelmazado y los zapatos llenos de barro, atravesó campos de labranza y durmió en zanjas. Solo la tercera noche, cuando entró en Cotsburg con la esperanza de conseguir algo de comer, se topó por primera vez con un retrato suyo en un cartel de Se Busca, que estaba colgado en el escaparate de una quesería. Por suerte, mostraba un chico pulcro y sonriente, nada que ver con el vagabundo mugriento que se reflejaba en el oscuro cristal de la tienda. Con todo, lo impresionó enterarse de que ofrecían una recompensa de 100 ducados por él, vivo o muerto. Se apresuró por las calles oscuras, donde vio perros esqueléticos y muchas tiendas cerradas con tablones, y se cruzó con un par de personas que iban tan sucias y harapientas como él, que también hurgaban en los botes de basura. Por fin, consiguió hacerse con un pedazo de queso y duro y mohoso antes que ellas. Bebió un poco de agua de lluvia de un barril que encontró tras una lechería abandonada. Salió cuanto antes de Cotsburg y regresó a los caminos secundarios. Mientras andaba, no paraba de pensar en su madre. No la matarán, se repetía una y otra vez. No se atreverán. Es la sirvienta favorita del rey. Tenía que ahuyentar de su cabeza la posibilidad de que su madre muriera, porque sabía que, si la creyera perdida, no tendría fuerzas para salir de la próxima zanja en la que se echara a dormir. Como daba muchos rodeos para evitar cruzarse con nadie, no tardaron en salirle ampollas en los pies. La noche siguiente tomó las últimas manzanas, medio podridas, de un huerto de frutales, y a la tercera encontró una carcasa de pollo en el bote de basura de una casa y royó hasta el último resto de carne.
para cuando finalmente divisó el oscuro perfil de Jeroboam recortado contra el horizonte, ya había tenido que robar un trozo de cordel del patio de una herrería para usarlo como cinturón, pues había adelgazado tanto que se le caían los pantalones. Sea como fuera, no había dudado ni un momento de que le bastaría con hallar al primo Harold para que las cosas tomaran otro rumbo. Por fin, podría exponerle sus problemas a un adulto que solucionaría todo. Merodeó por el exterior de las murallas hasta el anochecer, y entonces, cojeando, pues las ampollas le hacían un daño terrible, entró por fin en la ciudad del vino y se dirigió a la taberna de Harold. Pero no vio ninguna luz en el establecimiento y, al acercarse más, entendió por qué. Las puertas y ventanas estaban cubiertas con tablones. Todo parecía indicar que Harold y su familia habían abandonado el negocio y se habían marchado. «Por favor», pidió desesperado una mujer que pasaba por allí. «¿Sabría decirme a dónde se ha ido Harold, el antiguo dueño de esta taberna?» «¿Harold?», preguntó ella. «Ah, sí. Se marchó al sur hace una semana. Tiene familia en Chalksville y esperaba conseguir empleo en el Palacio Real». Atónito, Bert observó a la mujer alejarse hasta perderse en la oscuridad. Soplaba un viento frío y con el rabillo del ojo vio uno de aquellos carteles con su retrato aleteando en el poste de un farol cercano. Agotado, sin saber qué hacer, se planeó sentarse en el frío umbral de la taberna y simplemente esperar a que llegaran los soldados. Entonces sintió la punta de una daga en la espalda y una voz le susurró al oído: «Te tengo». Capítulo 46. La historia de Roderick Roach. Quizá piensen que Bert se llevó un susto de muerte al oír esas palabras, pero, aunque les cueste creerlo, aquella voz le produjo un gran alivio. ¿Por qué? Porque la había reconocido. Por eso, en vez de levantar las manos o suplicar por su vida, se dio la vuelta para mirar cara a cara a Roderick Roach. «¿Por qué sonríes?», gruñó Roderick, escudriñando el sucio rostro de Bert. «Porque sé que no me vas a clavar una daga, Roddy», contestó este tranquilamente, y se dio cuenta de que, a pesar de que empuñaba un arma, Roderick estaba mucho más asustado que él y temblaba de pies a cabeza. Llevaba una camisa de dormir y una casaca encima, y los pies descalzos, envueltos en unos trapos manchados de sangre. «¿Has venido andando sin zapatos desde Chalksville?», le preguntó. «No es asunto tuyo», le espetó Roderick. Intentaba adoptar una actitud fiera, pero le castañaban los dientes. «Y voy a apresarte por traidor, Beamish». «No, no lo harás», repuso Bert, y le quitó la daga de la mano. En ese momento, Roderick rompió a llorar. «Vamos», dijo él compasivo, le puso un brazo sobre los hombros y se lo llevó por un callejón lejos del cartel con su retrato. «Déjame», exclamó Roderick sollozando y apretándose. «Suéltame. Tú tienes la culpa de todo». «¿La culpa de qué?», preguntó Bert cuando se detuvieron junto a unos botes de basura llenos de botella de vino vacías. «Escapaste de mi padre», repuso Roderick, enjugándose las lágrimas con la manga. «Pues claro que me escapé», razonó Bert. «Quería matarme». «Y ahora lo han matado a él», se lamentó Roderick. ¿Que lo han matado? ¿Al comandante Roach?, preguntó Bert atónito. ¿Cómo? ¿Pero quién? Spittleworth, balbuceó Roderick. Vino a nuestra casa con unos soldados porque
porque no te encontraban por ninguna parte. Estaba tan furioso porque mi padre no te había capturado que tomó la pistola de un soldado y se sentó en un bote de basura y continuó sollozando. Para Bert, aquello demostraba lo peligroso que podía llegar a ser Lord Spittleworth. Si había sido capaz de asesinar a sangre fría al mismo comandante de la Guardia Real, ¿quién podría estar a salvo? ¿Y cómo sabrías que vendría Jeroboam?, preguntó. Me lo dijo Cankerby, un lacayo del palacio. Le di 5 ducados. Se acordaba de que tu madre había hablado de un primo suyo que tenía una taberna. Ya veo. ¿Y crees que Cankerby se lo habrá contado a mucha gente?, volvió a preguntar Bert preocupado. Seguramente, le respondió Roderick y volvió a enjugarse las lágrimas con la manga de la camisa de dormir. Siempre está dispuesto a darle información a cualquiera que pueda pagarle. Mira quién habla, dijo Bert enojado. Hace un momento te proponías venderme por 100 ducados. Yo no quería ese dinero para mí, se defendió Roderick. Era para mi madre y mis hermanos. Pensé que a lo mejor los recuperaría si te entregaba. Spittleworth se los llevó. Yo me escapé por la ventana de mi dormitorio. Por eso estoy en camisa de dormir. Yo también me escapé por la ventana de mi dormitorio, repuso Bert. Pero al menos tuve buen juicio de llevarme unos zapatos. Vamos, no podemos quedarnos aquí, añadió y ayudó a Roderick a levantarse. A ver, si por el camino te encontramos unas calcetas de algún tendedero. Pero cuando solo habían dado unos pasos, oyeron la voz de un tipo a sus espaldas. ¡Manos arriba, ustedes dos! Levantaron la mano y se dieron la vuelta. Como salido de la nada, un tipo sucio y con cara de malas pulgas los apuntaba con un fusil. No llevaba uniforme y ni Bert ni Roderick lo reconocieron. Pero Daisy Dovetail habría podido decirles quién era. Nada menos que John Porrazos, el ayudante de Mac Grunter, quien, ya convertido en un hombre hecho y derecho. John Porrazos se les acercó mirándolos alternativamente. Sí, dijo, me sirven. Dame esa daga. Con un fusil apuntándole al pecho, Bert no tuvo más remedio que obedecer, pero no estaba tan asustado como podría suponerse, porque, dijera lo que dijera Flapún, era un chico muy listo. Por lo visto, aquel joven mugriento no se había dado cuenta de que acababa de capturar al fugitivo por el que ofrecían una recompensa de 100 ducados de oro. Daba la impresión de que andaba buscando a 2 chicos cualquiera, aunque Bert no tenía idea de para qué podría quererlos. Roderick, por su parte, se había quedado pálido como la cera. Sabía que Spittleworth tenía espías en todas las ciudades del reino, y estaba convencido de que ese tipo los entregaría al consejero mayor, y a él lo ejecutarían por haberse aliado con un traidor. ¡Andando!, dijo el desconocido, y señaló con el fusil la boca del callejón. Y así, a punta de cañón, recorrieron las oscuras calles de Jeroboam hasta que llegaron a la puerta del orfanato de Mac Grunter. Capítulo 47. La vida en las mazmorras. Los cocineros y ayudantes de la cocina del palacio se mostraron muy sorprendidos cuando Lord Spittleworth les contó que la señora Beamish
había pedido que le montaran una cocina aparte porque se consideraba mucho más importante que ellos. Algunos recelaron, como es lógico, hacía años que la conocían y les constaba que no era nada estirada. No obstante, como sus dulces y pasteles seguían apareciendo con regularidad en la mesa del rey, al menos sabían que continuaba viva, donde quiera que estuviera, y, como muchos de sus paisanos, decidieron que lo más prudente era no hacer preguntas. Entretanto, en la mazmorra del palacio la vida había cambiado por completo. Habían instalado fogones y un horno en la celda de la señora Beamish. Le habían traído todos sus cacharros y les habían ordenado a los otros prisioneros que le ayudaran a confeccionar aquellos delicados dulces que la habían convertido en la mejor repostera del reino. Ella exigió que se les doblaran las raciones de comida, pues sólo así tendrían la fuerza para batir y amasar, medir y pesar, tamizar y verter, y que le asignaran a 2 ayudantes, uno que se encargaría de mantener la mazmorra libre de alimañas y otro que iría de celda en celda distribuyendo y recogiendo utensilios entre los barrotes. Pronto, el calor del horno secó la humedad de las paredes y unos aromas deliciosos sustituyeron el hedor a moho y agua estancada. La mazmorra se convirtió en un lugar lleno de actividad y de gente, alegre incluso, y como la señora Beamish se empeñaba en que todos probaran sus pasteles terminados para que apreciaran el resultado de sus esfuerzos, poco a poco los prisioneros, antes débiles y hambrientos, empezaron a engordar. Ella, por su parte, se mantenía ocupada e intentaba no pensar en lo preocupada que estaba por Bert. Solo el señor Dovedale permanecía ajeno a esos cambios. Como siempre, cantaba el himno nacional y tallaba enormes pies de Ichabod en su celda. Pero sus cantos y martillazos ya no enfurecían a los otros cautivos. La señora Beamish los animaba a cantar con él, y sus voces unidas ahogaban el aturdidor golpeteo del martillo y la gubia. Lo mejor fue que un día Spittleworth bajó a la mazmorra a ordenarles que no hicieran tanto ruido, y la señora Beamish, fingiendo inocencia, le preguntó si prohibir que unos súbditos de cornucopia cantaran el himno nacional no sería traición. El otro no supo qué responder, y los prisioneros se echaron a reír, incluido Dovedale, lo que alegró en lo más íntimo a su amiga, porque quizá no entendería mucho de las locuras, pero como sabía arreglar cosas que parecían estropeadas, como salsas cortadas y suflés desinflados. Confiaba en que el trastorno mental del señor Dovedale tenía solución. Solo había que hacerle comprender que no estaba solo y ayudarle a recordar quién era. Así, les propuso a los prisioneros que de vez en cuando cantaran algo distinto al himno, para ver si conseguía distraer la debilitada mente del carpintero y llevarla por un camino que le devolviera su verdadera identidad. Y poco después, por fin, para su gran sorpresa y alegría, lo oyó unirse a los demás para entonar la canción de borrachos, que ya era popular mucho antes de que la gente empezara a creer que el monstruo existía de verdad. Me he bebido una botella y el Ichabod es un cuento. Me he soplado la segunda y ya me llega su aliento. Pero cuando llevo 3, al monstruo veo venir. A emborracharnos, compañeros, por si hemos de morir. La señora Beamish dejó una bandeja de dulces que acababa de sacar del horno. Se subió al camastro y susurró por la grieta en lo alto de la pared. Daniel Dovedale, te he oído cantar esa cancioncilla. Soy Bertha Beamish, tu vieja amiga. ¿Te acuerdas de mí? Hace mucho tiempo cantábamos esa tonada, cuando mi Bert y tú y Daisy convivíamos juntos. ¿Te acuerdas? Se quedó esperando una respuesta, y al cabo de un rato le pareció oír un sollozo.
Tal vez les parezca extraño, pero la señora Beamish se alegró de oír llorar al señor Dovedale porque también sabía que, al igual que las risas, las lágrimas pueden sanar la mente. Y esa noche, y muchas noches más, le susurró por la grieta de la pared, y al cabo de un tiempo, él empezó a responderle. Ella le contó lo terriblemente arrepentida que estaba de haberle contado a la sirvienta lo que había dicho sobre el Ícabo, y le confesó lo mal que se había sentido después de insinuar que el comandante Beamish podía haberse caído del caballo, y se aseguraron el uno al otro que sus hijos estaban vivos, porque el día que dejaran de creerlo, ambos morirían. Pese al calor del horno y los fogones, un frío helador empezaba a colarse en la mazmorra entre los barrotes del único ventanuco alto y diminuto. Los prisioneros sabían que se avecinaba un crudo invierno, pero la mazmorra se había convertido en un lugar de esperanza y curación. La señora Beamish exigió que les llevaran más mantas a sus ayudantes y dejaba el horno encendido por las noches, decidida a que todos sobrevivieran. Capítulo 48. Bert y Daisy se reencuentran. El frío del invierno también se notaba en el orfanato de McGrunther. Los niños harapientos, que se alimentaban solo a base de sopa de col, no resisten los resfriados ni las toses como los que comen bien. Por falta de sustento, calor y cariño, muchos Johns y Janes acababan en el cementerio, donde los enterraban sin que nadie supiera su verdadero nombre, salvo sus compañeros que los recordaban y lloraban su muerte. La avalancha de defunciones era la razón por la que McGrunther había enviado a John Porrazos a patearse las calles de Jeroboam con el encargo de recoger a cuantos chicos sin hogar encontrara, pues los necesitaba para que le cuadraran los números. Los inspectores iban a visitarla 3 veces al año y se aseguraban de que no mentía al respecto al número de críos que tenía a su cuidado. Eso sí, ella prefería acoger a niños mayorcitos, de ser posible, porque aguantaban más que los pequeños. Gracias al oro que recibía por cada crío, las dependencias privadas de McGrunther en el orfanato eran de las más lujosas de cornucopia, con una chimenea donde ardía un gran fuego, mullidos sillones de terciopelo, gruesas alfombras de seda y una cama con suaves mantas de lana. En su mesa nunca faltaban los mejores platos ni el mejor vino. A los hambrientos chiquillos les llegaban los aromas celestiales de los pasteles de carne de Barnstone y los quesos de Corsberg que ella se zampaba en sus habitaciones, de donde ya casi nunca salía salvo para recibir a los inspectores, pues John Porrazos se encargaba de vigilar a los niños. Daisy Dovedale no les prestó mucha atención a los 2 chicos que llegaron con él. Iban sucios y andrajosos, como todos los nuevos, y ella y Marta estaban tan ocupadas tratando de mantener con vida a los más pequeños. Pasaban hambre para asegurarse de que ellos comieran lo suficiente, y Daisy tenía moretones de los golpes que le daba John Porrazos cada vez que se interponía entre él y alguno al que intentaba pegar. Solo pensó que los recién llegados eran unos desgraciados por aceptar que los llamaran John sin oponer resistencia, pero claro, ella no podía saber que les venía estupendamente que nadie supiera su verdadero nombre. Ya hacía unas semanas que Bert y Roderick habían llegado al orfanato cuando Daisy y su mejor amiga, Marta, organizaron una fiesta secreta para celebrar el cumpleaños de los mellizos Hopkins. Muchos de los pequeños no sabían qué día habían nacido, así que Daisy les escogía una fecha de cumpleaños y se ocupaba de que siempre se celebrara, aunque solo fuera con una ración doble de sopa de col. Marta y ella también los animaban a recordar su verdadero nombre, aunque delante de John Porrazos todos fueran John o Jane. Una vez, Daisy tenía una sorpresa para los mellizos y unos días atrás había conseguido robar 2 pastelitos de Chocksville, auténticos, de la despensa de McGrunther, y los había guardado para la ocasión
a pesar de que su aroma había sido una tortura y había tenido que hacer grandes esfuerzos para no comérselos. ¡Ay, qué delicia!, suspiró la melliza con lágrimas de felicidad en los ojos. ¡Qué delicia!, dijo su hermanito como un eco. Son de Chocksville, la capital, les explicó Daisy. Procuraba enseñarles a los críos todo lo que había aprendido en la escuela y describirles las distintas ciudades del reino, a pesar de que nunca las había visto. En cualquier caso, a Marta, por ejemplo, le encantaba oírla hablar de Corsbury, Barronstown y Chocksville, porque solo conocía los pantanos y el orfanato de Ma Grunter. Los mellizos acababan de terminarse las últimas migas de sus dulces cuando John Porrazos irrumpió en la habitación. Daisy intentó esconder el plato que todavía tenía un poquito de crema, pero él ya lo había visto. ¡Tú!, bramó y se acercó a Daisy blandiendo el bastón de Ma Grunter. ¡Jane la fea! ¡Has vuelto a robar! Y entonces quiso bajar el bastón, pero se encontró que no podía. Bert había oído los gritos y, tras ir a averiguar qué pasaba, vio que aquel grandulón acorralaba a una niña flacucha con un overol lleno de remiendos y lo agarró del bastón antes de que él consiguiera asestar el golpe. «Ni se te ocurra», dijo Bert en voz baja, pero con tono claramente amenazador. Por primera vez, Daisy se fijó en él y notó su acento de Chocksville, porque era tan diferente del Bert que ella había frecuentado, y tan mayor y tenía una cara tan seria que no lo reconoció. En cuanto a él, que se acordaba de Daisy como una niñita de piel aceitunada con coletas castañas, ni siquiera sospechó que conocía de algo a esa muchachita de ojos llameantes. John Porrazos intentó recuperar el bastón, pero Roderick acudió en ayuda de su amigo. Hubo una breve pelea y perdió John Porrazos, lo que nadie recordaba que hubiera sucedido jamás. Abandonó la habitación con un labio partido, jurando vengarse, y pronto, de susurro en susurro, por todo el orfanato, se extendió la noticia de que 2 chicos nuevos habían salvado a Daisy y a los mellizos, y de que él se había ido con la cola entre las patas. Esa noche, cuando todos se preparaban para acostarse, Bert y Daisy se cruzaron en un rellano de la escalera y, un poco cortados, se detuvieron para intercambiar unas palabras. Muchas gracias por lo de antes, dijo Daisy. De nada, respondió Bert. ¿Hace esas cosas a menudo? Bastante, dijo Daisy, y se encogió de hombros. Pero los mellizos han podido comerse sus pastelitos, así que estoy contenta. Entonces Bert reconoció un rasgo de su cara y detectó en su voz el acento de Chocksville. Luego miró su overol viejo y gastado con alargues en las piernas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Daisy. Miró alrededor y se aseguró de que no hubiera nadie escuchando. ¿Daisy?, contestó. Pero no te olvides de llamarme Jane delante de John Porrazos. ¡Daisy!, exclamó Bert atónito. Daisy, soy yo. Soy Bert Beamish. Daisy abrió mucho la boca de pronto. Ya estaban los dos abrazados y llorando, como si volvieran a ser los chiquillos que jugaban bajo el sol en el patio del palacio antes de que muriera la madre de Daisy y el padre de Bert, cuando Cornucopia todavía parecía el lugar más feliz de la tierra. Capítulo 49. La fuga del orfanato. Los niños permanecían en el orfanato hasta que crecían. Entonces, Ma Grunter los echaba a la calle porque no le pagaban por acoger a adultos. Si había dejado que John Porrazos se quedara más tiempo, era solo porque él le resultaba útil. Eso sí, mientras todavía significaban una fuente de ingresos, los mantenía bajo cerrojos y candados para asegurarse de que ninguno se fugara. Solo John Porrazos tenía las llaves, y el último que había intentado robárselas
había tardado meses en curarse de sus heridas. Daisy y Marta sabían que no faltaba mucho para que las pusieran de patitas en la calle, pero no estaban preocupadas por ellas mismas, sino por los pequeños de los que solían cuidar. En cuanto a Bert y a Roderick, eran plenamente conscientes de que tendrían que irse más o menos al mismo tiempo que ellas, o incluso antes. Mientras tanto, como no podían comprobar si todavía había carteles con el retrato de Bert fijados en las paredes y faroles de Jeroboam, y no tenían el menor indicio de que los hubieran retirado, los cuatro vivían con miedo de que Mag Runter o John Porrazos se dieran cuenta de que tenían bajo su techo a un fugitivo valorado en 100 ducados de oro. De todas formas, Daisy, Bert, Marta y Roderick se reunían todas las noches, mientras los otros niños dormían, para contarse sus historias y compartir lo que sabían sobre lo que estaba pasando en Cornucopia. Celebraban esas reuniones en el único sitio donde John Porrazos no entraba nunca, el almacén de coles de la cocina. En las primeras ocasiones, Roderick, que se había criado escuchando y repitiéndose chistes sobre los pantaneros, se reía del acento de Marta, pero una noche Daisy lo regañó tan enérgicamente que enseguida dejó de hacerlo. Apiñados alrededor de una única vela, como si fuera una hoguera, y rodeados de montañas de coles duras y apestosas, Daisy les relató su secuestro. Bert compartió sus sospechas de que su padre había muerto en un accidente y Roderick les reveló que los pisoteadores fingían los ataques en diversos pueblos para que la gente siguiera creyendo en la existencia del Icabod, que los dos lores interceptaban el correo y robaban enormes cargamentos de oro procedentes del campo y que centenares de personas habían muerto o estaban presas por voluntad e interés de Flepoon y de Spittleworth. No obstante, los chicos se guardaban algo para sí, y ahora voy a contarles qué. Roderick sospechaba que la muerte del comandante Beamish se había debido a un disparo accidental, pero temía que su amigo le echara en cara que no se lo hubiera dicho antes. Bert, por su parte, no le contaba a Daisy que estaba convencido de que su padre era quien había tallado los pies enormes que utilizaban los pisoteadores. Además, no tenía ninguna duda de que, una vez terminado el trabajo, debían de haberlo ejecutado, así que procuraba no alentar sus esperanzas de que el señor Dovetail seguía con vida. Esto, aunado a que Roderick no tenía la menor idea de quién había tallado los pies, y por tanto no podría decirlo. Resultaba en que Daisy no imaginara ni remotamente la relación de su progenitor con los ataques. Pero, ¿y los soldados?, le preguntó a Roderick la sexta noche. La Brigada para Defensa contra el Ataque del Icabod y la Guardia Real, ¿ellos también están implicados? Yo creo que sí, respondió Roderick, pero solo los altos cargos saben todo, y los dos lores, y quien quiera que haya sustituido a mi padre, añadió después y se quedó un rato callado. A estas alturas, los soldados ya deben de saber que el Icabod no existe, intervino Bert. Llevan mucho tiempo en los pantanos. Pero sí que existe, dijo Marta, y Roddy no se rió. ¿Qué es lo que habría hecho unos días antes? Daisy conocía esas opiniones de su amiga, así que no le hizo caso, pero Bert sí, y le respondió en tono amable. Yo también creía en su existencia, hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando en realidad. Volvieron a quedar para la noche siguiente. Los cuatro ardían en deseos de salvar el país, aunque siempre acabaran teniendo que admitir que, sin armas, nunca podrían enfrentarse a Spittleworth ni a sus numerosos soldados. Pero la séptima noche, cuando las chicas llegaron al almacén de coles, Bert comprendió enseguida, por la cara que traían, que algo no iba bien. «Malas noticias», murmuró Daisy en cuanto Marta cerró la puerta.
Hemos oído a Ma Grunter decirle a John Porrazos que hay un inspector de orfanatos en camino y llegará mañana por la tarde. Los chicos se miraron sumamente preocupados. Ambos eran fugitivos y lo peor que podía pasarles era que alguien fuera y los reconociera. Tenemos que largarnos de aquí esta misma noche, le dijo Bert a Roderick. Juntos podemos arreglárnosla para robarle las llaves a John Porrazos. Cuenta conmigo, repuso el chico apretando los puños. Pues Marta y yo iremos con ustedes, declaró Daisy. Hemos pensado en un plan. ¿Qué plan?, preguntó Bert. Propongo que los 4 nos dirijamos al norte, al campamento de los soldados que tienen en los pantanos, replicó Daisy. Marta sabe el camino y puede guiarnos. Cuando lleguemos allí, les contaremos lo que nos ha revelado Roderick, que el Icabod es falso. Ay, pero que sí existe, insistió Marta, aunque los 3 lo ignoraron. Y lo de los asesinatos, y lo del oro que Spiritwood y Flapoon le están robando al pueblo. No podemos enfrentarnos solos a los 2 lores. Tiene que haber algunos soldados honrados dispuestos a dejar de obedecerlos y ayudarnos a recuperar el país. Es un buen plan, dijo Bert, pero será mejor que ustedes no vengan. Podría ser peligroso. Iremos Roderick y yo. No, Bert, respondió Daisy con determinación. Si vamos los 4, podemos hablar con el doble de soldados. No discutas, por favor. Si no cambia algo, y pronto, la mayoría de los niños de este orfanato, como muchos corcupianos, estarán en el cementerio antes de que haya terminado el invierno. Tuvo que insistir un poco más para que Bert accediera a que fueran los 4. Él, aunque no lo dijera, temía que Marta y Daisy estuvieran demasiado débiles para soportar el viaje, pero al final lo consiguió. De acuerdo, pero será mejor que tomen las mantas de sus camas, porque vamos a tener que caminar mucho y hará frío. Roddy y yo nos ocuparemos de John Porrazos. Dicho esto, ambos chicos se colaron en la habitación de John Porrazos. La pelea fue breve y brutal. Por suerte, Ma Grunter se había bebido 2 botellas de vino enteras con la cena. Si no, los golpes y los gritos le habrían despertado sin ninguna duda. Dejaron a John Porrazos dolorido y ensangrentado y le robaron las botas. Luego lo encerraron en su propia habitación y corrieron a reunirse con las chicas, que los esperaban en la entrada principal. Tardaron 5 largos minutos en quitar todos los candados y soltar todas las cadenas. Cuando finalmente abrieron la puerta, los golpeó una ráfaga de aire helado. Daisy, Bert, Marta y Roderick, cada uno con su deshilachada Marta sobre los hombros, echaron una última ojeada al orfanato. Salieron a la calle y se encaminaron hacia los pantanos mientras caían los primeros copos de nieve. Capítulo 50. Un viaje en invierno. Nadie en toda la historia de Cornucopia había hecho jamás un viaje tan duro como el de aquellos 4 jóvenes a los pantanos. Era el invierno más crudo desde hacía 100 años, y para cuando el oscuro perfil de Jeroboam desapareció detrás de ellos, la nevada era tan intensa que su blancura los deslumbraba. Su ropa, fina y remendada, y las mantas deshilachadas que llevaban encima no los protegían del gélido viento que atacaba cada centímetro de sus cuerpos como una manada de lobos diminutos de dientes afiladísimos. De no ser por Marta, no habríamos encontrado el camino, pero ella conocía la región que se extendía por el norte de Jeroboam y, pese a que una gruesa capa de nieve cubría por completo el paisaje, reconoció viejos árboles a los que solía trepar. Rocas con formas raras que siempre habían estado allí y ruinosas cabañas de pastor que habían pertenecido a sus vecinos.
Aún así, aunque ninguno lo dijo en voz alta, cuando más al norte se hallaban, más temían, en su fuero interno, que aquella aventura les costara la vida. Los 4 sentían que el cuerpo les suplicaba que pararan, que se tumbaran en la paja helada de algún establo abandonado y que se rindieran. La tercera noche, Marta supo que estaban cerca porque llegó el olor a lodo y a agua estancada del pantanal, un olor con el que estaba familiarizada. Recobraron algo de esperanza, entrecerraban los ojos y creían ver las antorchas y hogueras del campamento militar y oír las voces de los soldados y el tintineo de los arneses de los caballos por encima del silbido del viento. Pero aquellos destellos que veían a lo lejos no eran más que el reflejo de la luna en un estanque medio congelado, y los ruidos que oían, algún árbol que crujía en medio de la ventisca. Por fin llegaron ante aquella gran extensión de nieve, rocas, lodo y hierba susurrante, y se dieron cuenta de que ahí no había ni un solo soldado. Las tormentas de nieve habían forzado la retirada. El jefe del destacamento, quien, aunque no lo dijera, estaba convencido de que Lycabog no existía, había decidido que no iba a dejar de morir de frío a sus hombres solo para complacer a Lord Spittleworth, así que había dado la orden de dirigirse hacia el sur. De no ser por aquella intensa nevada que cubría rápidamente cualquier rastro, los 4 amigos habrían podido ver las huellas que los soldados habían dejado 5 días atrás en la dirección opuesta. «Miren», dijo Roderick tembloroso, señalando algo. «Si han estado aquí». Los soldados habían abandonado un carromato atascado en la nieve porque querían huir de la tormenta cuanto antes. Los 4 se acercaron y encontraron comida, una comida que Bert, Daisy y Roderick solo recordaban en sueños y que Marta jamás había visto ni probado. Montones de quesos cremosos de Korsberg, montañas de salchichas y pasteles de carne de venado de Barronstown y de dulces de Chocksville, todo tipo de exquisiteces que les enviaban a los destacados allí para tenerlos contentos, porque en los pantanos no había nada comestible. Bert alargó los entumecidos dedos e intentó tomar un pastel de carne, pero una gruesa capa de hielo cubría toda aquella comida y sus dedos simplemente resbalaron. Se dio la vuelta y miró con gesto de frustración a Daisy, Marta y Roderick, que ya tenían los labios azules. Nadie dijo nada. Sabían que iban a morir congelados al borde del pantano de Lycabog y que en realidad ya no les importaba. Daisy tenía tanto frío que dormirse para siempre le pareció una idea maravillosa. Apenas notó que se le enfriaban aún más cuando se acostó sobre el barro helado. Bert se tumbó a su lado y la abrazó, pero él sentía también un extraño adormecimiento. Marta se acomodó junto a Roderick, quien intentó abrigarla con su manta. Acurrucados junto al carromato, no tardaron en perder el conocimiento, y la nieve fue tapando sus cuerpos poco a poco, mientras la luna aparecía en el horizonte. De pronto los cubrió una sombra enorme, 2 brazos gigantescos, recubiertos de un pelo largo y verde que recordaba la hierba del pantanal, descendieron hacia ellos. Sin esfuerzo alguno, como si se tratara de 4 bebés, el Lycabog los tomó y se los llevó por el pantanal.